El príncipe Harry gana su demanda de privacidad contra el grupo Mirror y será indemnizado. El alto tribunal inglés admite ilegalidad sobre ciertos artículos e indemniza al duque con 140.600 libras. El duque de Sussex ha ganado la demanda civil contra el grupo de periódicos Mirror, MGN, en sus siglas en inglés, por intrusión ilícita en su privacidad a fin de obtener, corroborar y publicar información sobre su vida y relaciones personales. El alto tribunal de Inglaterra y Gales adjudicó al príncipe Harry una indemnización de 140.600 libras, unos 164.000 euros, por daños y perjuicios causados por la empresa mediática con la publicación en el diario Mirror y los dominicales Sunday Mirror y The People, entre 1996 y 2009, según la sentencia pronunciada este viernes 15. Es un gran día para la verdad y la rendición de cuentas, clamó el duque en un comunicado que leyó su abogado ante la sede judicial. Harry testificó en el juicio oral, erigiéndose en el primer miembro de la familia real británica en declarar oralmente ante una corte de justicia en casi 2 siglos. Pero esta mañana no estuvo presente para escuchar su primer gran triunfo contra los tabloides británicos. La fecha de emisión del fallo judicial se notificó con mucha presura, según señaló el letrado David Serborne para explicar la ausencia del duque de Londres. El abogado representa al mismo tiempo a otros 3 litigantes británicos, cuyas demandas se atendieron en la causa. El juez Timothy Fancourt, que presidió el caso, da por probado que MGN utilizó prácticas delictivas para recabar información publicada en 13 de los 33 artículos sobre el hijo menor del rey Carlos y la princesa Diana que se examinaron con detenimiento a lo largo del juicio. La sentencia reconoce además que un consejero ejecutivo, el director y varios miembros del equipo legal del grupo, además de los directores de los rotativos, tenían conocimiento de las extensas prácticas ilícitas, que incluía la contratación de investigadores independientes para intervenir teléfonos fijos y móviles, apropiarse de informes médicos, recibos y reservas de vuelos, entre otros datos confidenciales, y espiar a personas de interés para las redacciones. Los implicados en la trama ocultaron al resto de la Junta, al Parlamento, a las autoridades financieras, víctimas y a la justicia que el Mirror era un persistente protagonista de las llamadas artes oscuras de la industria de la comunicación. Entre los presuntos delincuentes destaca Piers Morgan, quien llevó las riendas del diario Mirror entre 1995 y 2004, y a quien Harry se refirió oblicuamente sin pronunciar su nombre entre los directivos demasiados temerosos para testificar ante el juez. Morgan no declaró en la vista, aunque critica casi a diario al príncipe y a su mujer Meghan en su actual programa de televisión y en las redes sociales. Estoy contento de haber ganado el caso, añadió el notorio demandante antes de pedir que se investigue y se procese penalmente a los altos cargos identificados en su querella. Harry tiene pendiente de resolución otros pleitos de intrusión en su privacidad, interferencia en sus comunicaciones privadas y otras formas ilegales empleadas para obtener datos personales de escaso interés público, contra las empresas editoras de grandes medios populares del Reino Unido, como el Daily Mail y The Sun. La misión continúa, dijo este viernes. El residente californiano explicó a través de su abogado que lucha contra los medios en los tribunales porque cree en la necesidad y el derecho colectivo a una prensa libre y honesta, capaz de rendir cuentas adecuadamente. El juez justificó en su sentencia la moderada compensación de 164.000 euros que otorgó al príncipe en la resolución de un pleito de cuantiosos costes legales. Reconoce que el grupo Mirror no fue responsable de toda la actividad ilegal que se activó contra el duque, advierte de que no todo el comportamiento opresivo de la prensa fue ilícito, y concluye que MGN tan solo jugó una parte pequeña en lo que sufrió el duque.